Estamos estudiando las jornadas. Recuerden el propósito de estudiar las jornadas. Son 42 jornadas de los hijos de Israel que Dios los sacó desde Egipto, desde Ramesés, hasta entrar a la tierra de Canaán, hasta Moab. Entonces, esto es bien importante saber porque eso corresponde a las experiencias de nosotros, los cristianos del Nuevo Testamento. O sea, llegan momentos así a nuestra vida. Entonces, hoy estamos en la jornada número 20. Hoy vamos a entregar la segunda parte de esta jornada. Y leamos Números 33, 23. Por favor, jóvenes, pónganme el Números 33, 23. Ese es el versículo que nos corresponde. Números 33, versículo 23. Dice: salieron de Seelata y acamparon en el monte de Sefer. Salieron de Seelata y acamparon en el monte de Sefer. Ellos ya habían avanzado un poco. Ya llevan 20 estaciones. Hasta acá ya empezó aquí en esta jornada el estar rodeando, dando vueltas los 38 años. Hasta Ritma es donde ellos llegaron y fue cuando no le creyeron a Dios. Y se acuerdan que les he dicho que una de las cosas que hemos fallado como pueblo de Dios es que no tenemos mucha fe, no le creemos mucho a Dios. O sea que no tenemos una fe, un fe crecido. Sí tenemos fe, pero es una fe pequeña, ¿no? Aunque el Señor Jesús dijo, si tuvieras fe como el grano de mostaza, ¿no? Pero realmente tenemos que saber, o sea que lo que está diciendo ahí, de que no es de nosotros, pues es de Dios, ¿no? Pero nosotros tenemos que alcanzar a ver lo que es tener fe, lo que es creer, porque el creer lleva a obedecer, ¿no? Entonces, en esta lección de jornada del monte de Sefer, que es la estación del monte de Sefer, porque salieron de Seelata y acamparon en el monte de Sefer. El domingo les hablé un poco de lo que es de lo que trata esta jornada, y tiene que ver con el liderazgo de la iglesia. Tiene que ver con el liderazgo, y había problemas en el pueblo de Israel, y era el problema de aceptación del liderazgo. O sea que ellos no aceptaban lo que es el liderazgo que Dios había puesto ahí. Vamos a poner, si puedes poner una imagen donde está un monte ahí. Monte. Creo que te envié una imagen, Emily. Bueno, la otra vez te lo mandé. Ok. Esa. eh, mm, ese monte, pero haz cuenta que el lugar donde ellos llegaron se llama el monte de Seir. A ver si puedes poner la otra imagen donde está el monte Seir, el monte Edom. ¿Eso donde es el mapa, por favor? El mapa. Y más o menos quisimos poner porque es la idea de lo que es ese monte. Pero es más grande que ese, porque ahí está Edom, si alcanzan a ver. Edom, Seir, donde están en esa parte de allá. Edom, Seir. Y este monte de Seir es como una cordillera. Y sabemos lo que es una cordillera, ¿no? Cordillera es una serie de montañas enlazadas entre sí. Les iban a poner una imagen
de allá donde yo nací. Y desde cuando se toma se toma desde de arriba del satélite, es pura montaña, es una cordillera eso. Y ustedes dirán, hasta allá vivía el hermano, ¿no? Y entonces por eso se llama Sierra Madre del Sur, se llama, ¿no? Esa parte de Oaxaca, Sierra Madre del Sur, así nos enseñaron en geografía, ¿se acuerdan? Y todo eso es una cordillera porque están unidas las montañas entrelazadas, ¿no? Y así estaba ese monte de Edom o ese monte de Seir, son montañas entrelazadas, y ahí estaba el monte que estamos ahorita estudiando, el monte de Sefer. Entonces, ya vimos Ritma, ya vimos, ¿cuál es el otro? Ritma. ¿Qué seguía de Ritma? Revisen sus apuntes. Yo también voy a revisar el mío. Bueno, ok. ¿Y qué más sigue? Libna, Risa, ¿no? Entonces, esos son los montes hasta acá ahorita del monte Sefer. O sea que esos son lugares que están alrededor de esa cordillera. ¿Me explico? Entonces queremos que Dios nos bendiga, porque aquí en esa jornada, y es que no podemos pasar por alto o pasar sí, no tocar esta jornada, porque esa jornada tiene que ver con el liderazgo de la iglesia. Y vamos a ir a Números 17, versículo 1. Números 17, versículo 1. Y miren lo que dice este versículo. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, porque es que cuando dice la palabra luego, esta palabra está diciendo que se va a tratar o va a continuar de lo que se habló. ¿Qué fue lo que se habló en Selata? Ahí en Selata, ¿se acuerdan que Coré, Datán y Abirán son los tres levitas que se rebelaron contra Moisés? ¿Y qué pasó con Coré? Que no dice que se abrió la tierra y se tragó a todo su familia, a él y a su familia, a Datán y a Abirán, y dice que también hubo mortandad en el pueblo. Entonces, ahí cuando nosotros no sabemos que Dios es el que pone a las autoridades, a los liderazgos o a los líderes en la iglesia, entonces nosotros podemos decir que yo también puedo y asumir o adjudicarnos o tomar esa autoridad o usurpar esa autoridad, y es cuando Dios se enoja, porque no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Amén. Entonces cada función en esta iglesia hay líderes, hay servidores, son los diáconos. Entonces fue Dios el que los puso, así todos nosotros debemos entenderlo eso. Si nosotros tenemos ese pensamiento nos gobierna, entonces vamos a hacer las cosas, vamos a disponernos a Dios. Y cuando alguien dice, ya no quiero, entonces supongamos que Dios no quiera, ¿no? Pero un día yo le dijera al pastor Cayetano, que él es mi pastor, la iglesia en Burlington que nos envió acá a México, yo le dijera a él, ¿sabe qué, pastor? Ya no quiero nada, ya no quiero seguir pastoreando. Y yo estoy seguro que él va a decir, ¿y yo qué? Si yo no te puse. Aunque fuimos enviados por la iglesia, pero realmente el que pone es Dios. Entonces yo me estoy metiendo en problemas con Dios. Por eso dice que en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. O sea, en lo poco que Dios nos da, o sea, cualquiera que sea la función que tenemos, aunque sea pequeña, tenemos que ser fieles, porque es Dios el que nos delega eso. Aún esta reunión se llama servicio, y venimos a un servicio. Ya no se escucha mucho esa palabra, pero yo cuando tenía 7, 8 años, cuando inicié, mis papás conocieron del Evangelio, yo oía a los hermanos decir, vamos al servicio. ¿A qué horas es el servicio? Y en realidad esto debe ser un servicio. Venimos
nosotros a un servicio. Venimos a nosotros a ministrar. ¿Qué ministramos? Ministramos a Dios. O sea, porque Él nos ministra, pero también Él quiere que nosotros le ministremos, le sirvamos. Entonces, en esta jornada de Sefer vamos a ver ahora Dios, o sea, en Selata estaba la autoridad equivocada, pero fue juzgada por Dios. Y ahora en esta jornada de Sefer vamos a ver cómo Dios confirma y establece la verdadera autoridad que Él delegó. La verdadera autoridad solo puede provenir de la resurrección de Cristo. Por eso nosotros, miren hermano, a veces nosotros es que yo no puedo. Yo estaba diciendo a los jóvenes hace ratito, a Evan, Johan y Emily, me van a ayudar a dar un anuncio. Y uno rápido dice es que yo no puedo. Y sí, en nuestro ser natural uno no puede. Pero tenemos que ver que Dios nos ha dado su espíritu, que es el espíritu en resurrección. Y por eso Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, sí podemos, pero no apoyemos en nuestro ser natural porque no vamos a poder. Confiemos en Dios, que Él es el que nos capacita. Él es la gracia en nosotros para poder hacer las cosas. Entonces, aquí cuando en la verdadera autoridad que Dios delega en su iglesia, es Dios mismo actuando. Y entonces esa autoridad viene a ser legítima. Cada vez que un líder habla de sí mismo, habla de que lo que él puede hacer, entonces no es una autoridad legítima, es una autoridad ilegítima. Porque la autoridad legítima no se da gloria, como dijo el salmista, no a nosotros, no a tu nombre sea dada la gloria. Eso es lo que podemos hacer. O sea, tenemos que entender eso. Y es muy importante para nosotros entender lo que es la verdadera autoridad de Dios. Y ese es el propósito de la jornada de Sefer. Sefer decíamos que significa lo más hermoso, lo más agradable. Entonces, todo lo que funciona, todo liderazgo que funciona por la vida, por la resurrección de Cristo, es lo hermoso, lo agradable, es lo que le agrada a Dios. Por eso tengamos cuidado de no actuar en nuestro ser natural. Todo lo que hagamos en la vida de la iglesia tenemos que orar a Dios que sea su gracia actuando en nosotros. Porque tarde que temprano nos cansamos nosotros. Notemos que Dios por medio de Moisés, aquí en esta jornada, aquí en número 17, pidió que todos los príncipes trajeran su vara. Es una vara, aquí es un pedazo de madera, pero una vara representa la autoridad. Entonces, a través de Moisés, Dios le dijo que cada príncipe trajera una vara. De hecho, era algo que se distinguía entre los hijos de Israel, porque los líderes, los que eran mayores de su tribu, traían una vara. ¿Se acuerdan de Moisés cuando Dios lo llamó? ¿Cuántos años creen ustedes que tenía Moisés cuando Dios lo llamó? ¿Cuánto? ¿30? ¿38? ¿40? Les dejo de tarea. ¿Se acuerdan que hace tiempo les dije cuántos años? Ya estaba grande él. Como 80 más o menos. Bueno, les dejo de tarea. Pero fíjense que él traía una vara. Vamos a leer Éxodo 4. Johan, por favor. Éxodo 4, versículos 1 al 3. Vamos a leer. Y él traía una vara y eso representaba la autoridad. Dice, entonces Moisés respondió diciendo, ¿por qué Moisés respondió aquí? Porque Dios le había pedido que él fuera a Egipto a liberar a su pueblo. Y dice él, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se hizo una culebra y Moisés huía de ella. Amén. Entonces debemos de ver que la vara, porque estaba en Números,
dijo que cada líder, cada príncipe trajera una vara. Entonces aquí la vara vemos que representa la autoridad. ¿De qué manera los hijos de Israel iban a convencer de que de que Jehová se le apareció a Moisés por medio de la vara? Es que la vara es una autoridad, ¿no? Entonces debemos de alcanzar a ver que el asunto de la autoridad es como una espada de dos filos. Si no tenemos cuidado, esa autoridad, esa vara puede ser como una espada de dos filos en nuestras manos, porque puede ser una autoridad legítima o una autoridad ilegítima, porque se dan cuenta lo que salió de la vara, la serpiente, una culebra, y pues eso, la serpiente es algo negativo, ¿no? Entonces, nosotros debemos de saber, entonces llevemos en mente que la vara representa la autoridad, pero Dios tiene que confirmar si esa autoridad es legítima. Entonces les decía que Moisés le pidió a todos los príncipes que trajeran su vara, porque Dios quería demostrar cuál era la autoridad legítima, cuál era la autoridad correcta. Porque se acuerdan que en Selata, Coré, Datán y Abirán eran personas que estuvieron promoviendo en el pueblo de Israel la soberbia, la desobediencia, la rebelión. Ellos le dijeron, ya basta de vosotros, le decían a Moisés y a Aarón, ya basta de ustedes, nosotros también podemos hacerlo. Y es que Satanás es astuto, Satanás es el que se mete, el diablo se mete ahí y nos incita a rebelarnos contra la autoridad establecida por Dios. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado de nuestros pensamientos, porque en nuestros pensamientos es donde el diablo nos ataca. Y cuando nosotros llegamos a rebelarnos en contra de la autoridad que Dios ha establecido en su pueblo. Entonces Dios pidió que cada príncipe trajera a la tienda de la reunión sus varas. Y aquí la tienda de reunión tipifica la iglesia. La iglesia es donde Dios determina quién es la autoridad y quién no es autoridad legítima. Recuerden, Coré, Datán y Abirán habían trabajado en el pueblo, los convencieron, y eso trajo como resultado las quejas que los hijos de Israel le decían a Moisés. Le decían, ¿por qué nos trajiste a este desierto a morirnos juntamente con nuestros hijos? Mejor regresemos a Egipto. ¿Por qué? Ellos hablaron porque alguien los convenció. ¿Quiénes? Coré, Datán y Abirán. Y ellos, ¿qué hacían? O sea que cuando la autoridad, el liderazgo no es establecido por Dios, en vez de que lleven al pueblo a que avance, a que crezca, lo van a hacer retroceder. Entonces se dan cuenta que Dios, en esta iglesia lo que hemos hablado es que crezcamos, maduremos, que seamos vencedores. Por eso nos encargamos de ministrarles la palabra, para que esa palabra germine, esa palabra implantada dice que salve nuestras almas para que seamos vencedores. Es lo que hemos hablado aquí. No hemos hablado de que seamos prósperos económicamente, de que hay que de que usted tenga una mansión, de que usted tenga lo mejor de las cosas materiales. No, eso es, dijo Jesús, que más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas son añadidas. Amén. Entonces nosotros debemos de saber esto, hermano, porque la autoridad no establecida por Dios siempre, en vez de que impulse, en vez de que lleve al pueblo hacia adelante, lo van a llevar a regresar, ¿no? Decía nuestra hermana Adi en la administración, la alabanza hace ratito, que el regresar al mundo no. O sea, sí puede uno, pero no es lo correcto. El regresar al mundo, o sea que nosotros a veces somos tentados. Algo que no nos parece, algo que no nos gusta, algo que hizo el liderazgo o algún hermano, o algo o algún pecado también, eso hace que regresemos al mundo, pero no es lo correcto. Eso no es lo que complace el corazón de Dios. ¿Qué es lo que complace el corazón de Dios? Que el pueblo avance hasta llegar a tomar la tierra prometida, que es Cristo. Entonces decíamos que Dios, para poder demostrar y confirmar la autoridad legítima,
él pidió a que cada príncipe trajera sus varas. ¿Y qué era una vara? Era un pedazo de madera, les decía, una rama. Pero con eso Dios quería mostrarles algo. Leamos Números 17:2, es lo que les he estado hablando. Números 17:2. Habla a los hijos de Israel, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres. De todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y recibirás el nombre de cada uno sobre su vara. Porque son 12 tribus. Entonces, lo que se les pidió para poder confirmar y mostrar la autoridad legítima, la autoridad correcta, es que trajeran una vara, porque Dios aquí iba a demostrarles algo. Aquí se va a distinguir cuál es la autoridad verdadera y cuál es la autoridad falsa. Porque el pueblo, Dios tenía que hacer eso porque el pueblo estaba confundido. ¿Se acuerdan que después de que Dios trajo juicio sobre Coré, sobre los 250, y luego aún el pueblo no aprendió y hubo una mortandad? ¿Cuántas personas cuántos muertos ya habían? 17,400, algo así, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Sí me siguen o no? ¿Sí? ¿Cuántos eran? ¿No? Eran como 17,000, ¿no? 400, ¿verdad? Eran muchísimos. Y dice que Moisés le dijo a Aarón, a Eleazar, ¿no? Que llevara los inciensos. Y dice que ahí paró la mortandad. Si no, Dios hubiera matado a todos ellos. Pero bueno, ¿por qué actuó el pueblo así? Por la influencia de Coré, Datán y Abiram. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado. Siempre el número 2 va a querer ser el 1. Entonces en la iglesia no hay número 1 ni número 2. Todos somos servidores, todos somos hermanos, pero Dios establece una autoridad y tenemos que respetar esa autoridad que Dios ha puesto. Porque a veces dicen es que el copastor, y eso es peligroso cuando en una iglesia hay un copastor, porque el copastor siempre va a querer ser el pastor. Siempre va a querer ser el pastor. Por eso el 2 siempre va a querer ser el 1. Entonces, por eso aquí no hablamos de copastor. Sí hay un pastor, pero el pastor es un servidor. Es un servidor, no es el jefe, es un líder. Entonces hay otros hermanos que ayudan al pastor, pero somos líderes todos. Somos autoridad que Dios ha establecido. Amén. ¿Cuál es la autoridad máxima de una iglesia? Es el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces nosotros tenemos que saber todo esto porque Coré, Datán y Abiram son líderes, eran levitas. Ellos ministraban en el tabernáculo, pero ellos cuestionaron la autoridad de Aarón y Moisés y aún acusaron de que ellos solos se pusieron como autoridad. Entonces Dios va a hacer dos cosas aquí. La primera cosa es juzgar la presunción de autoridad, y ya lo hizo. Y la segunda cosa que Dios hace es confirmar y establecer la verdadera autoridad. Ya entendimos que la vara es una madera seca. En los pueblos, hoy los bastones ya son de plástico, ¿no? O sea, no son de madera. No me acuerdo si el hermano Chuchito traía de madera. Pero bueno, podríamos decir que ellos se usan eso para apoyarse, ¿no? Pero en los pueblos la gente usa de madera, van y buscan una madera ahí y esa vara viene a ser una madera seca. Entonces, ellos iban a llevar, se le pidió a ellos que se les llevaran 12 varas, uno por cada príncipe. Y ahí en cada vara iba a poner su nombre. Y Aarón dice que llevó su vara en representación de la tribu de Leví. Leamos Números 17, 3 al 4. Vean ustedes lo que dice aquí, Números 17, 3 al 4. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví,
porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara, y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Entonces, Dios estableció a Moisés y a Aarón como el sacerdote. Así Dios lo hizo. Ellos cuestionaron, hicieron que el pueblo dudara de esa autoridad. Y es por eso que Dios dice, entonces, como son 12 tribus, pues cada tribu traiga su vara, y también Aarón, que ponga su nombre ahí. Y aquí Dios dice que iba a manifestar. Entonces, ¿a dónde iban a traer la vara, las varas? Al tabernáculo. Y aquí el tabernáculo es tipo de la iglesia. Entonces, hermano, tenemos, porque Dios, y hay algo que hemos aprendido hasta acá. Mire, todo lo que es relacionado a la iglesia se tiene que tratar en la iglesia, no allá afuera. Si hay algo, fíjense, porque nosotros somos tentados por Satanás, por el diablo, y murmuramos allá afuera. No traemos los problemas en la iglesia, y se tiene que tratar en la iglesia. Si hay algún asunto, se tiene que tratar en la iglesia. Es lo que Dios hizo. Fue en el tabernáculo. Entonces tenemos nosotros que tener cuidado, porque si nosotros sacamos los asuntos de fuera de la iglesia, y no se trata con el liderazgo de la iglesia, con la autoridad, entonces ese es nuestro actuar. Ese es nuestro actuar. Por eso tengamos cuidado. Otra vez el 4 dice, y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Es importante saber que la autoridad delegada por Dios es donde Él se manifiesta para que sea Cristo haciendo las actividades a través de nosotros. Y eso se vuelve algo hermoso y agradable, porque cuando hay una situación, lo traemos a la iglesia, lo traemos a las autoridades y nos encomendamos a Cristo. Porque si aún venimos a la iglesia, pero tratamos de resolver las cosas, los problemas, por medio de nuestro ser natural, de nuestra carne, vamos a salir peleados. Cuando me ha tocado a resolver algunas situaciones, y veo que las situaciones están tensas entre los hermanos, y siempre les digo, hermanos, vamos a actuar como cristianos, vamos a actuar a resolver esto en el espíritu, porque si no nos gana la carne, entonces salimos mal, vamos a salir mal. Por eso es que no llegamos a ninguna conclusión, a nada bueno, porque no actuamos en el espíritu. Entonces eso no es hermoso, no es agradable delante de Dios, porque es en nuestra carne. Pero recuerden, ¿qué es lo que tenían que traer? Una vara. ¿Qué es una vara? Una vara es un pedazo de rama seca, de madera. Pero fíjense que lo que Dios va a hacer algo aquí, porque lo que Dios quiere que entendamos con esta vara, que es una madera o un pedazo de rama seca, es que entendamos que todo líder, toda autoridad que Dios establece, solamente es una madera seca, no es más. La autoridad que Dios establece, por eso le decía hace rato, no podemos presumir de la autoridad nuestra. Hace tiempo yo escuchaba a una persona decir, respétenme porque yo soy anciano de la iglesia. No, eso no se dice. O que yo diga, respétenme porque yo soy el pastor. Eso no se dice. Si me llegan a faltar respeto es porque yo me llevo con ellos. O sea que aquí, hermanos, tenemos que saber que que yo no soy más, los ancianos de la iglesia no son más, los servidores, los diáconos no son más, solamente somos madera seca, madera seca. Pero venimos a hacer algo en Cristo si permanecemos en Él. Por eso, y no solamente aplica esto para los líderes, sino que toda la iglesia somos una madera seca, una rama seca. Pero podemos obrar, podemos laborar en la viña del Señor con una condición. Y leamos Juan 15:5, San Juan capítulo 15 versículo 5, y mire lo que él dice. Yo soy la vid
yo soy un árbol, yo soy el tronco, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Acuérdense de eso, pues. Y por eso es que a veces los hermanos no creemos, porque es que yo no puedo. Sí, tú solo como vara, como rama seca, no puedes, pero en Cristo sí puedes. Amén. O sea, sí podemos, o sea, pero necesitamos entender eso. Y cuando los discípulos, cuando Dios llamó a los discípulos, la gente los criticaba y le decían, son gente sin letra, son gente del vulgo. Pero esas personas vinieron a ser como ramas secas, como vara, pero ellos llegaron a ser personas que hay una palabra que dice en Hechos que se me fue, cuando le decían, estos son hombres que, ¿cómo está la palabra? Se me fue. Pero es que ellos hicieron un impacto. Dice, trastornan el mundo. Le dijeron, ¿no? Estos son gentes que trastornan el mundo, el pueblo, el mundo, dice. O sea que llegaron a hacer, ellos a hacer obras, a marcar o vinieron a hacer un impacto, no solamente en ese tiempo, sino hasta ahorita. Usted lee a Pedro, lee a Santiago, lee a quién más, pero porque Pablo sí era una persona preparada, pero esas personas que Dios escogió, que Jesús escogió en un principio, eran eso, vara, una madera seca, rama seca, pero Dios en ellos, Cristo en ellos, vinieron a impactar en el mundo. Y es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Amén. Por eso dice aquí, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces las 12 varas que llevaron al tabernáculo de reunión eran unas varas secas y que pertenecían a cada uno de los príncipes del pueblo. Entonces nosotros debemos de tener cuidado. Lo que Dios quiere es que entendamos eso nada más, que somos vara seca. Y no creernos, no presumir. No debe haber presunción de la autoridad en nosotros. Lo que Dios quiere que entendamos es que la autoridad que Él nos delega no es para que nosotros actuemos solos en la vida de la iglesia. Siempre, o sea, si Dios me puso de pastor a mí, ¿qué debo de hacer? Orar, siempre consultar a Él, decir, Señor, ¿está bien eso? Señor, ¿está bien aquello? ¿Es el camino por donde tú quieres? Por eso es que estamos orando lunes, martes, aún oramos con la iglesia de Chimalpa los jueves, estamos constantemente orando, 3 veces oramos a la semana aquí. Bueno, Daniel nos ganaba porque oraba 3 veces al día, pero bueno, oramos cada quien, ¿no? Pero como iglesia estamos orando como 3 veces a la semana y siempre estamos orando para que Dios guíe, Dios dirija, que sea Dios, amén. Todos los que entran a la oración saben de lo que estoy hablando. Ahora, fíjense que algunos cristianos creen que la autoridad de Dios es gritar fuerte y regañar a los hermanos, ¿no? Decirles sus verdades, ¿no? Pero eso no es la autoridad. ¿Se acuerdan que les he puesto el ejemplo del policía del tránsito? De hecho, el tránsito, los que manejamos, él no tiene que estar gritando con una bocina. Yo soy el tránsito, yo soy la autoridad y les voy a dar infracción y los voy a llevar al corralón. Él no dice eso. Nosotros mismos, si vamos muy rápido, bajamos la velocidad. Y como el otro les dije, no, rápido pensamos, traigo bien las placas, licencia, seguro, no me pasé ningún alto. Luego uno mismo, ¿no? Empieza a pensar eso, a reflexionar, ¿no? Porque si vamos mal, entonces la autoridad nos va a aplicar la ley. Entonces, de hecho el Señor, el apóstol Pablo dice en Romanos que
la autoridad no está para infundir temor. Por eso les dije que, por eso Dios me ha hecho entender, porque así fui enseñado, que tenemos que ser amigos de los niños. Porque a veces hay niños que no quieren acercarse a los adultos porque, o hay iglesias donde el pastor, para poder platicar con él, se necesita sacar cita, ¿no? Y yo he aprendido que no. O sea, nosotros, hermano, no estamos para infundir temor. O sea, el liderazgo, la autoridad que Dios establece en su iglesia, no es para infundir temor, sino que estamos para liderar, para juzgar algunas cosas, pero siempre en misericordia, siempre con la gracia, con el amor de Dios. Amén. Cuando leemos Mateo 21, 23, ahí los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo cuestionaron la autoridad del Señor Jesús. ¿Por qué lo cuestionaron? Uno, sabemos que ellos, dice que su padre, el mismo Jesús les dijo que su padre de ellos era el diablo, ¿no? ¿Y por qué cuestionaban al Señor Jesús? Porque dice ahí, Mateo 21, 23, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? ¿Por qué cuestionaron a la autoridad del Señor? Porque ellos lo vieron como una vara seca. Ellos no conocieron que en él estaba la vida, y a él aún dijo que él era la resurrección y la vida. Todo lo que él hizo en Mateo 21 lo hizo en resurrección. Por tanto, su autoridad era legítima. ¿Qué hizo él? Ustedes van a leer el contexto y van a dar cuenta que él sanó a ciegos, él sanó a muchas personas que estaban enfermas ahí. Y además dice que él maldijo a una higuera, ¿se acuerdan de eso? Que él maldijo a una higuera. Entonces ellos dijeron, y además entró al templo y tiró todas las mesas y todo eso, ¿no? Entonces ellos dijeron, ¿por qué? ¿Con qué autoridad hace eso? Porque ellos dijeron, pues este es hijo de José, es una madera seca, pero él, hermano, él tenía autoridad para hacer eso. Ok, regresemos rápido para ir cerrando. Números 17:5. Y mire, ¿por qué Dios quería que trajeran? Volvamos al pensamiento. ¿Por qué Dios quería que trajeran una vara cada príncipe de las tribus? Dice el 5. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Quiere decir que nadie puede hacer florecer su vara. Es decir, nadie puede ungir a sí mismo como autoridad. Es Dios el que hace que nuestro servicio florezca, para que cese la murmuración de los que están ahí quejándose contra el liderazgo establecido por Dios. Porque eso es luchar contra Dios, cuando nosotros murmuramos. Porque, hermano, una evidencia de que la autoridad, el liderazgo es puesta por Dios, es porque esa iglesia local está floreciendo. Entonces, entonces Dios tiene que hacer algo. O más bien esa es la evidencia para que no haya ninguna murmuración. Pero y si murmuramos, debemos saber que estamos en contra de Dios. Les voy a leer este pasaje de Hechos 5, 34 al 39. Dice, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles, estamos hablando de Pedro y Juan. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque los querían matar y les habían prohibido que no predicaran el evangelio. Dice el 36, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, o sea, no era una autoridad puesta por Dios. Y dice, a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados.
del 38 dice, ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. ¿Se dan cuenta? Cuando nosotros nos oponemos, murmuramos en contra de la autoridad establecida por Dios, entonces estamos luchando contra Dios. Porque una de las evidencias de que no es Dios estableciendo la autoridad es que esa obra se desvanece. Pero si es Dios, dice que florece. Amén. Entonces esta jornada del Monte de Sefer es muy importante porque, hermano, porque podemos ser tentados a murmurar, a oponerse, a levantarnos en contra de la autoridad establecida por Dios, y es lo que hace el diablo. Por eso es que hay muchas divisiones, hay las iglesias locales, muchas iglesias locales se dividen por eso mismo. Veamos que no es la persona el que se pone, sino que es Dios. Leamos Efesios 3, 7 al 9. Dice Efesios capítulo 3, versículos 7 al 9. Dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Lo primero que podemos ver aquí es que el apóstol, él dice que él llegó a ser ministro, o él fue hecho ministro o siervo para el evangelio por el don de la gracia de Dios. Se dan cuenta que en ningún momento él dijo, es porque yo era fariseo de fariseos, porque era irreprensible, por eso se me dio. No está, porque en Filipenses, ¿no?, donde él dice circuncidado al 8º día, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley irreprensible, y todo eso, ¿no? El Dios, todo lo que él tenía, pero se dan cuenta que aquí, para ser ministro, servidor de Dios, él no mencionó ninguno de los estudios que tuvo, porque aún él dice que fue instruido a los pies de Gamaliel. Él estaba dando las referencias de él, ¿no? Entonces, y es por eso que nosotros tenemos que tener cuidado, porque a veces les he dicho a ustedes que a mí me hubiera gustado ser abogado, ¿no?, que me dijeran licenciado o algo así. Pero les dije que les he dicho que Dios no quiso que yo fuera eso, sino que fuera un ministro de él. Y es que eso es la vanagloria de la vida. Esa es la preeminencia, o más bien no la preeminencia, sino ¿cómo dijimos la otra vez la palabra? La fama del mundo, que a Dios no le importa. A Dios no le importa eso. O sea, no estamos menospreciando, porque si no van a decir, entonces, hermano, no hay que estudiar. No, porque Pablo, Dios lo usó y le dio él fue una persona muy preparada y él entendía todo el Antiguo Testamento, pero se dan cuenta que Pablo dijo, todo lo tengo por basura para ganarme a Cristo. Entonces, que no confundamos, pues, o sea, sí sirve, pero que no pensemos que eso es lo que nos capacita para hacer algo en la vida de la iglesia. Hermano, hoy he estado viendo algunas cosas cuando platico con otros pastores, y ellos dicen que hablan de que hay que tener un taller de psicología, hay que tener un taller de muchas corrientes que hay. Y no estoy en contra de eso, porque Dios me mostró que sí sirve la psicología, sirve las cosas que son herramientas, pero que esos no rebasen al poder de Dios, que ellos solamente sean un instrumento. Es como cuando usted toma un paracetamol, una pastilla, o sea, porque si no vamos a caer en el otro extremo de decir es que nada más Dios y no voy a tomar ni medicamentos ni nada, ni voy a ir al doctor, ¿no? No, o sea, Dios ha provisto esas cosas para ayudarnos, pero esas cosas no van primero, sino ¿quién va? La gracia de Dios. Amén. Por eso es importante saber eso, porque entonces vamos a creer que la competencia viene de nosotros, de lo que nosotros somos capaces de hacer, y no es así. Por eso Pablo, él dice que él llegó a ser ministro para el evangelio por el don de la gracia de Dios. En otro pasaje él dijo, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano conmigo. Y él dice, antes he trabajado más que los otros apóstoles, pero no yo,
sino la gracia de Dios conmigo. Amén. Entonces, hermano, para ser un ministro, siervo, líder, no se necesita la aplicación de la democracia como en el mundo. ¿En qué consiste la democracia? Que votan por las personas, que esa es la democracia, ¿no? Imagínense, vamos a elegir a un líder, a un pastor. Entonces va a haber bandos, eso va a incitar que haya bandos entre nosotros. Y si no queda el que un bando quiere, entonces va a haber división, va a haber situaciones, hermano, que no vamos a estar en armonía, pues. Amén. Entonces, ¿quién es el que establece? Dios. Por eso a veces de broma les digo a ustedes, si ustedes Dios les hubiera dado la oportunidad de escoger a un pastor, ¿a quién hubieran escogido? ¿Ya ven? ¿Verdad? Porque si Dios me hubiera dado la oportunidad a mí de escoger una iglesia, yo los hubiera escogido a ustedes. ¿Verdad? O sea, es que cuando Dios te da un corazón, tú amas a los hermanos. Amén, pero no estamos nosotros, pero tenemos que entender que el liderazgo no es puesto por una democracia. Y cuando usa una iglesia local, usa la democracia, es cuando hay más problemas. Leamos otro versículo, Gálatas 2, 7 al 9, para que vean ustedes de que en lo de Dios no hay democracia. Dice Gálatas 2, 7 al 9, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión como a Pedro, el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. ¿Quién es el que actúa en un líder? Dios. Es lo que está diciendo Pablo aquí. Para este liderazgo es Dios actuando desde adentro para servir a la obra. Por eso Pablo en 2 Corintios 3, 5 al 6, él dijo, no que seamos competentes. 2 Corintios 3, 5 al 6. No es que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Quién es nuestra competencia? Dios, Cristo. Por eso cuando te dicen algo, nunca digas que no sabes. Y es una virtud de los mexicanos en Estados Unidos. Todos los indocumentados que alguna vez fuimos a Estados Unidos, de verdad, hermano, son muy atrevidos porque llegan, aplicamos para un trabajo y el patrón dice, ¿tú sabes hacer esto? Y todo indocumentado dice, sí. Y yo una vez me dijeron, ¿tú sabes? Sí. Es que así nos instruyen, es que usted allá no puede escoger, no quiero hacer esto, no, lo que se le presente. Hermano Moy, cuando usted llega, hay trabajo aquí y vámonos, ¿no? Y no se pregunta allá si si uno puede, allá todos dicen yo sí puedo. O sea, no estamos ahí a ver si puede, no, uno dice, entonces en lo de Dios, uno tiene que decir que sí puede, pero en Cristo, porque Él es el que Él es nuestra competencia. Amén. Ustedes, cuando vino una hermana hace tiempo a visitarnos aquí, y le decía a algunos de ustedes, nuestra hermana decía, no esta, sino nuestra hermana le decía, Lalo es el pastor de ustedes ahora, y ni hablaba. Y sí, la verdad que ni hablaba, ¿no? Y ahorita hablo un poquito más. Y el otro dice, ni pronunciar bien las palabras puede, ¿no? Y sí no puedo, pero Cristo es mi competencia. Y estoy aquí en obediencia. Amén. Amén. De broma le decimos a Adriano y su esposa, ¿usted sabía que cantaba? ¿No? Y yo, no. Y ahora nos ayudan, ¿no? La hermana Vic, el hermano Fabio, todos los que, o sea, porque esto, hermano, es creer que Dios puede, porque no es tanto. Hace tiempo nos invitaron a un seminario en Jiliapa y nos dijeron,
ustedes ayúdenos a dirigir la alabanza. No, pues ahí, ¿cuántos hermanos se reunieron ahí? Como 300 hermanos. Y y llegó otro grupo también y nos sentíamos chiquitos, ¿no? Nos sentíamos chiquitos, Emiliano, hermana Karina, Areli, estábamos ahí, nos sentíamos chiquitos ahí, porque los otros tocaban, hacían chillar la guitarra. Y me prestaban la guitarra a mí y pues no sonaba igual cuando yo tocaba. Pero, y nos sentíamos, pero había otro hermano ahí, unos del sonido nos decían, es que aquí no es importante qué bonito tocas o qué bonito cantas, sino la unción que Dios te da. Y a eso nos atrevimos a ministrar, pues, pero a veces sí llega uno a pensar eso, es que yo no puedo, es que no puedo hacerlo, pero tenemos que creer que si Dios te da esa función, te llama, es el que establece, tenemos que hacerlo y creer que Él es nuestra competencia, amén. Vamos a regresar números para cerrar. Números 17, 6 al 11 dice, y Moisés habló a los hijos de Israel y todos los príncipes de ellos le dieron varas. Miren lo que pasó pues, porque querían mostrar, ¿no?, quién era la autoridad correcta. Cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en total 12 varas. Y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos, y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido ¿qué? Almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara, y Jehová dijo a Moisés, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Pregunta, ¿quién fue el que produjo flores y almendras en la vara de Aarón? Fue Dios. Amén. Por eso les digo que todo lo que nosotros solamente somos vara seca, pero el que hace que haya fruto es Dios. Y de esta manera Dios confirmó y demostró el liderazgo y la autoridad de Moisés y Aarón. Moisés sabía perfectamente que tanto Aarón como él no eran nada o eran nada. Por eso él, ¿se acuerdan cuando él habló a Coré? Le dijo, Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Pues en un inicio Moisés no quería ir a Egipto, ¿se acuerdan? Él pidió que Dios enviara a otro, pero Dios le dijo, yo te elegí a ti a esta misión. Por eso cuando Dios le dice algo a usted a través del pastor, de los líderes, usted tiene que decir, sí puedo en Cristo. Si los mexicanos decimos, bueno, ya no somos mexicanos tanto, ¿no? Bueno, ya no somos cristianos. Pero que no dicen, ¿cómo dice? Echándose a perder, se aprende, ¿no? Y tienen dichos, ¿no? Entonces, hermano, nosotros tenemos que entender pues que es Dios el que escoge. Pablo también, él entendió eso. Él dice en Gálatas 1:1 que Dios lo escogió para ser ministro. Él dice, Pablo, apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Ok. Recuerden esto para terminar. En 1 Corintios 16, ¿se acuerdan que ese versículo empezamos desde que hace meses atrás cuando comenzamos con las jornadas? Y ahí dice que más estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codician. O sea que todo lo que estamos estudiando en la jornada es para que aprendamos a no codiciar cosas malas como los hijos de Israel codiciaron. Entonces hay dos cosas que podemos aplicar a nosotros hoy día de acuerdo a lo que hablamos. Primero, como congregación debemos de tener cuidado de no murmurar y cuestionar la autoridad que Dios ha delegado en su iglesia, porque el diablo siempre nos va a incitar, nos va a tentar, porque si no podemos estar luchando contra Dios. ¿Qué debemos hacer ante una situación? Orar es lo mejor. Orar y esperar, dice Gamaliel, porque si la obra es del hombre, va a desvanecer, pero si prospera, si permanece, es Dios el que establece.
Entonces, toda congregación, tengamos cuidado, porque el diablo nos va a tentar a que murmuremos. Número 2, ahora, todos los que estamos en el liderazgo, todos los que estamos funcionando, tenemos algún servicio en la iglesia, debemos saber que Dios es el que nos delega la autoridad de hacerlo. Y si queremos que nuestra obra florezca, dé fruto, debemos permanecer en el Señor. Por eso Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y ustedes los pámpanos. Si ustedes permanecen en mí, pueden llevar fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, todo lo que hagamos, todo, porque de repente nos puede subir un poquito. Uno, hermano, déjeme decirles que uno es tentado. Y para eso Dios lo limita, pone límites a uno para que no, para no enaltecernos, para no, ¿verdad? Eso que dijeron. Mire, hace tiempo, cuando yo inicié en alabanza, les confieso, ahorita gracias a Dios que sabe mi corazón cómo estoy, y Él sabe, pero hace tiempo yo decía, es que si yo no estoy en alabanza, no la van a hacer. Me acuerdo que llegaba de Oaxaca, cuando estábamos allá, ahí con el hermano Héctor, en el local del hermano Héctor, y yo decía, ya llegué, ocupan mi ayuda. Así llegué a pensar, o sea que uno es tentado para que ustedes piensan, no va a pasar, sí pasa, hermano. Es que uno llega a decir, es que si sin mí no la van a hacer. Entonces eso ya es el orgullo, pues. Es el orgullo, o sea, uno tiene que tener cuidado porque yo me acuerdo que decía al hermano Ernesto, ¿ocupan mi ayuda o ustedes pueden? Así llegaba yo a decir. Y Dios ha puesto límites en mí para que, o sea, porque uno puede, o sea, y es peligroso, pues, es peligroso. Y hasta ahorita he entendido que somos un grupo. Y a veces les digo, es que si usted no puede, tiene que ayudar, tiene que hacer esto, ya aprendí. Pero uno puede llegar a caer en eso. Por eso tengamos cuidado de que nosotros no es por nosotros el hacer alguna cosa en la iglesia, sino que es Dios. Toda la gloria debe ser para Él. Si ejercemos el liderazgo, debemos hacerlo unido a Él. Entonces vamos a llevar fruto, nuestro servicio va a florecer. Amén. Entonces, eso está tipificado por la vara de Aarón que había reverdecido. Había echado flores, arrojado renuevos y producido almendras. Amén. O sea, imagínense, pero eso es porque nosotros entendemos que somos vara seca. Amén. ¿O les gustaría a ustedes que yo hiciera mis tarjetas? El doctor, reverendo, pastor, apóstol Eduardo Reyes. No, imagínense. No, una vara seca, pero estoy pegado a mi Señor. Una vara seca, pero unido a mi Señor. Así debemos todos. Amén. Imagínense, doctor Rubén, ¿no? Doctor apóstol, evangelista, profeta Rubén. Se escucha bonito, ¿no? Pero eso es actuar en el ser natural. El apóstol, profeta, reverendo Alejandro Arias, o sea, se escucha bonito, ¿no? Pero eso ya salimos del actuar de Dios. Amén. Bueno, que Dios nos ayude, ¿no? Vamos a orar, pónganse de pie, por favor, y oremos para que Dios nos ayude a permanecer unidos a Él y saber que somos vara seca. Cuando hacemos eso viene a ser hermoso delante de Él. Padre Celestial, en esta hora, amado Dios, damos gracias por tu hablar, por esta sencillez de tu palabra. Señor, yo pude hablar porque tú eres, Señor, el que me capacita, tú eres mi competencia. Señor, y en esta hora, Padre, pudimos disfrutar esta palabra preciosa que nos has dado. Líbranos, Señor, de murmurar en contra de la autoridad establecida por ti. Señor, ayúdanos a creer en ti, a creer que tú eres el que nos has escogido, Señor, para liderar una iglesia, para funcionar en una iglesia, para servir, Padre.
Señor, gracias por todos nuestros hermanos que estamos sirviendo. Gracias por toda la congregación que en vez de murmurar están orando para que sigamos adelante como iglesia, hasta que Cristo sea formado totalmente en nosotros. Gracias por esta noche, gracias por tu bendita palabra y gracias, Señor, porque, Señor, hasta aquí ha sido maravilloso tu palabra, nos ha nutrido, nos ha confrontado a veces, Señor, pero es para que no cometamos los mismos errores que cometió el pueblo de Israel. Gracias en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.